Todo público. Secundaria primer grado. Geografía. ¿Cómo es el intercambio comercial y de comunicaciones entre los países? Conocer algunos aspectos de la función del comercio y las redes de comunicaciones y transportes en la interdependencia económica entre países. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han llevado estos días? Deseamos que todo vaya lo mejor posible. Ánimo y mucha paciencia. Pronto estaremos de regreso en nuestros ritmos de vida. Les damos la bienvenida nuevamente a Geografía de primer grado en la programación de Aprende en Casa. Hoy nos toca hacer un recorrido internacional. Así es, porque las sociedades requieren establecer lazos de comunicación e intercambio con otras que se ubican en diferentes latitudes para satisfacer sus necesidades. A través de la compra y venta de bienes y servicios entre países, es decir, del comercio internacional. Se establece una relación económica estrecha, cuyo resultado es que lo que ocurre en alguna parte del mundo afecta a otras. ¿Podría un país subsistir sin tener relación comercial con otros países? ¿Por qué? Hecho en Taiwán, hecho en China, hecho en Alemania. ¿Qué tal, internautas? ¿Alguna vez se han preguntado cómo llegan las mercancías que vienen del extranjero a nuestro país? ¡Hola, Tlali! Hola a todos. La respuesta a tu pregunta tiene que ver con el comercio internacional, Edmundo. Aquí tengo un video sobre el tema. El comercio internacional o mundial es el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países o regiones económicas. En este proceso, las naciones involucradas se ajustan a las leyes y regulaciones de cada país a través de aduanas e impuestos. Parte de la idea de que los países que poseen bienes y servicios los produzcan y los vendan a otros que carecen de ellos. El comercio internacional es causa y efecto de la interdependencia entre las naciones, así como de los avances en tecnología, ciencia, transporte y comunicaciones. Cada país tiene aduanas en sus fronteras, puertos marítimos y aeropuertos. A través de ellas registra, administra, regula y cobra el paso tanto de personas como de bienes y mercancías, nacionales o extranjeras. Aplica impuestos llamados aranceles a las importaciones, es decir, a los productos que vienen de otros países con el fin de obtener ingresos o para proteger a sus industrias de la competencia extranjera. La Organización Mundial de Comercio se encarga de administrar los acuerdos comerciales negociados por la mayor parte de los países del mundo. Establece los procedimientos de solución de disputas sobre asuntos comerciales entre naciones y supervisa las políticas comerciales para tener un mejor funcionamiento en la política económica y comercial a escala mundial. Con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional, algunos países firman acuerdos para unirse en bloques. Estos pueden ser en forma de áreas de libre comercio, zonas en donde los bienes circulan libremente sin pagos de aranceles. Su propósito es fomentar la producción industrial de los países miembros, aprovechan las ventajas de cada uno, promueven una competencia justa y fomentan la cooperación, como el caso del Mercado Común del Sur. Uniones aduaneras. Son zonas de libre comercio donde los bienes de los países miembros transitan libremente dentro de sus territorios. Facilitan el movimiento fronterizo de mercancías. Un ejemplo es la Unión Aduanera de África Austral. O bloques creados para comercializar determinados productos, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora bien, existen relaciones de interdependencia económica en donde los países que basan su economía en la industria y no tienen materias primas para elaborar sus productos requieren comprarlas a otras naciones. Y estas, a su vez, generalmente en vías de desarrollo, necesitan comprar a países desarrollados los productos manufacturados que no pueden fabricar. Pero estas relaciones de interdependencia no son necesariamente equilibradas.
En la mayoría de los casos, las materias primas se venden a precios bajos y los productos elaborados a precios altos, lo que implica atraso y desigualdad en los países productores de materias primas. Con el desarrollo tecnológico, los países industrializados se han convertido en prestadores de servicios. Esto ha generado que la producción de bienes manufacturados se traslade a otros países llamados emergentes, como China, y transforme las relaciones de interdependencia. El comercio internacional aumenta la competitividad, genera empleos, inversión, pero a la vez genera una interdependencia entre los países. Así es. El comercio internacional contribuye al desarrollo económico de los países, aunque no en la misma proporción en todos. Algunos obtienen más beneficios que otros. Es necesario que los países dependientes inviertan tanto en desarrollo de tecnología como en investigación, para que no solamente vendan sus materias primas, sino bienes transformados. Gracias por la información, Tlali. Es un gusto colaborar. ¡Saludos! Gracias por acompañarnos, internautas. Nos vemos en el camino. Todas las economías dependen de otras, en diferentes grados, para satisfacer las necesidades de su población. Para que el intercambio comercial entre pueblos y entre países se lleve a cabo, se necesitan vías para entablar comunicación y para transportar las mercancías. ¿Cómo se distribuyen las vías de comunicación y transporte en el mundo? ¿Saben en dónde se concentran? Hola, internautas. Observen el tráfico aéreo que hay en Europa en un día de verano. Hola, Tlali. Hola a todos. Es enorme la cantidad de conexiones aéreas que se realizan en un día. Sí, qué interesante. Las redes de comunicación y de transporte siguen creciendo. ¿Tendrás una cápsula que hable de ello? Sí, la comparto. Las redes de comunicación y de transporte son fundamentales en un mundo donde la interdependencia económica entre las naciones es cada vez mayor. Los transportes marítimo, terrestre y aéreo son los encargados del traslado de mercancías de su lugar de producción a los centros de consumo. El transporte marítimo desde hace siglos ha permitido el establecimiento de relaciones comerciales entre los continentes. Tiene la ventaja de que puede transportar grandes cantidades de mercancía desde distancias lejanas a bajo costo. Su desventaja es el tiempo que le lleva a hacerlo. Por ejemplo, un viaje de Europa a América se realiza en promedio en 15 días. Aún así, representa la principal opción en el traslado internacional de mercancías. Más de 2/3 del intercambio entre naciones se lleva a cabo por esta vía, que une los centros de producción de materias primas con los centros económicos. Las principales rutas marítimas son Europa y América, que se vinculan por el corredor transatlántico, América y Asia, a través del corredor transpacífico. y Europa y Asia, entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. Las tres rutas tienen sitios de paso donde el tránsito de los buques se vuelve lento. Estos lugares son El Canal de Panamá, que permite el acceso entre los océanos Atlántico y Pacífico, el Canal de Suez, que une el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Esta vía artificial se encuentra en territorio egipcio. y el Estrecho de Malaca, el cual vincula los océanos Índico y Pacífico. Se localiza en el sureste asiático, entre la península de Malasia y la isla de Sumatra. Por su parte, el Estrecho de Hormuz une al Golfo Pérsico con el Mar de Arabia y el Golfo de Omán. Es un lugar estratégico para el transporte de los energéticos de Oriente Medio. Cuando las embarcaciones llegan a los puertos, descargan los contenedores sobre el transporte ferroviario, que junto con las carreteras, forma parte de los medios de transporte terrestre. El ferrocarril es útil para mover cargas de elevado tonelaje dentro de un mismo continente a bajo precio. Algunas de las principales regiones con amplia red ferroviaria en el mundo son El continente europeo, Estados Unidos de América, Rusia, China India. y México. Las carreteras son el medio más usado para el traslado de personas y mercancías al interior de cada país. Las naciones de Europa Occidental, Estados Unidos de América y Japón cuentan con la mayor densidad carretera.
La red de transporte aéreo ha crecido gracias al desarrollo de la tecnología y la globalización. Es la mejor opción para envíos urgentes como productos médicos y farmacéuticos. La principal ventaja de las aeronaves es la rapidez con la que realizan viajes sin interrupciones. Por la ruta más corta, sobre mares y montañas transportan personas y productos al interior y exterior de cada país. Sin embargo, su servicio es costoso, está condicionado por el clima y no es apto para trasladar mercancías en grandes cantidades ni productos de gran peso. Algunas de las principales regiones en el mundo con más líneas y rutas aéreas son Europa Occidental, China, Japón y Estados Unidos de América. Las redes de comunicación y transporte son esenciales para el comercio nacional e internacional. Además, trasladan personas de un lugar a otro. Muchos son turistas o viajan por negocios, lo que favorece el desarrollo económico mundial. ¿Qué medios de comunicación y transporte se utilizan para el traslado de mercancías en su comunidad? Gracias, Lali. Ha sido un placer. Nos vemos en el camino. Hagamos una reflexión a partir de lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la relación entre la densidad de las redes de comunicaciones y transporte, el grado de desarrollo de los países y su nivel y tipo de comercialización? Y antes de ver el siguiente video, les hacemos estas preguntas. ¿Saben qué características tienen las relaciones comerciales a nivel mundial? ¿Cuáles son los beneficios del comercio internacional? Hola, internautas. Hola, Tlali. Acabo de leer una noticia que me llamó mucho la atención. Estados Unidos de América y China comenzaron una pelea legal en la Organización Mundial de Comercio. Ambos países expusieron sus argumentos para subir aranceles a la importación de productos. La disputa comenzó cuando el primero impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio en su territorio. Tlali, ¿por qué surge este tipo de diferencias si el comercio internacional, al parecer, tiene muchas ventajas? Hola a ti y a tus seguidores. Los beneficios del comercio internacional son muchos. Sin embargo, hay países que tienen más ventajas que otros. Los invito a ver el siguiente video. En la actualidad, el control del comercio internacional está en manos de los países desarrollados, quienes cuentan con un alto nivel de organización industrial y un avanzado desarrollo tecnológico que les permiten generar bienes de consumo para su propia población y para las de otros países. Tienen la capacidad, por ejemplo, de transportar en barcos grandes cantidades de productos a bajo costo, o de utilizar sus avanzadas tecnologías de la información y la comunicación para negociar, vender y comprar a distancia en tiempos muy cortos. Entre ellos se encuentran Japón, Canadá, Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia y Reino Unido. China, India, Rusia y Brasil forman parte de las economías emergentes, es decir, de aquellos países con un gran potencial de crecimiento económico e importancia geoestratégica. De acuerdo con los últimos informes de la Organización Mundial de Comercio, OMC, en 2017, el principal país exportador de mercancías es China, seguido de Estados Unidos de América, Alemania y Japón. México ocupa el lugar número 13 de la lista. En importaciones, Estados Unidos de América encabeza la lista. En segundo lugar está China, seguido de Alemania y Japón. En este rubro, México tiene el lugar número 13 de la lista. La OMC es un árbitro en las negociaciones de comercio entre los países. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del comercio internacional? Para responder a esta pregunta, veamos la siguiente información. El comercio internacional permite tener, principalmente a los países desarrollados, las siguientes ventajas. Exportar la producción nacional a otros lugares del mundo. Introducir productos que no existen en el mercado interno. Mejorar el nivel de vida de las poblaciones. Promover el desarrollo económico de los países. Implementar buenas relaciones y colaboración con otras naciones. Atraer inversión extranjera. Crear fuentes de empleo.
Abrir nuevos mercados. Incrementar y diversificar tanto las exportaciones como las importaciones. Hacer nuevos contactos para negocios y el desarrollo del país. Frenar aumentos en el mercado interno. Conocer otras culturas y tradiciones. Mantener precios más estables. Procurar un equilibrio entre la escasez y el exceso. Las desventajas del comercio internacional, que se dan esencialmente en los países en vías de desarrollo, a causa de la competencia desleal entre las potencias mundiales y estos, son: un menor interés en los productos nacionales, mano de obra mal pagada, comercio ilegal, afectación a las pequeñas empresas frente a las grandes multinacionales, impacto negativo en el mercado interno, desigualdad social, despojo, pobreza y marginación, riesgo para los recursos naturales. La Organización Mundial de Comercio cuenta con los instrumentos y los mecanismos para resolver las diferencias y conflictos no resueltos del comercio internacional. Procura disminuir los desequilibrios existentes entre los países fuertes y los más débiles, y que sus diferencias sean resueltas conforme a las normas sin recurrir a la fuerza. Con el comercio mundial se pretende impulsar el crecimiento económico, el desarrollo y la creación de empleo en todo el mundo. Eso es muy bueno, pero deben existir reglas claras que lo hagan más justo y benéfico para todos. Gracias, Tlali. Gracias a ti y a tu audiencia. Internautas, nos vemos en el camino. Utilicen el libro de texto para realizar en compañía de los adultos con los que conviven en casa una lectura comentada de la información correspondiente a lo que vimos en este programa. Examinen la función del comercio y las redes de comunicaciones y transportes en la interdependencia económica de estos países. Luego, realicen un mapa mental sobre las ideas principales. Comenten con sus familiares los cambios espaciales que hubo en sus localidades a partir de la construcción de carreteras, líneas de ferrocarril, puertos y aeropuertos. Por último, platiquen qué más les gustaría saber sobre el tema y organicen una sencilla investigación en casa, con las fuentes de información que tienen ahí. No olviden disfrutar y compartir todo lo que logren en familia, en un ambiente de tranquilidad y paciencia. Cada día acumularemos algo que vamos a poder aprovechar cuando regresemos a las actividades diarias. ¡Estudien mucho! ¡Nos vemos en la próxima! Anotaciones en su carpeta de experiencias. Las preguntas son: ¿saben qué características tienen las relaciones comerciales a nivel mundial? ¿Cuáles son los beneficios del comercio internacional? Las actividades son: 1. Tomar el libro de texto para realizar en compañía de adultos una lectura comentada de la información correspondiente a lo que vieron en el programa. 2. Examinar la función del comercio y las redes de comunicaciones y transportes en la interdependencia económica de los países. 3. Realizar un mapa mental sobre las ideas principales de lo que examinaron. 4. Comentar con sus familiares los cambios espaciales que hubo en sus localidades a partir de la construcción de carreteras y líneas de ferrocarril.
Bien, después de contestar las preguntas y realizar estas actividades, guarden sus anotaciones en la carpeta de experiencias, la cual será comentada con sus docentes a su regreso a las aulas.